Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Por fin parece ser que se ha resuelto el problema del soterramiento. Hoy ya lo ha dicho también, eso sí, respondiendo a una pregunta, vaya, estas son las preguntas que incordian un poco. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, a través de un sistema telemático, iba recibiendo algunas preguntas en el desayuno coloquio organizado por La Voz de Almería en Sevilla. Y dice, hombre, después de 4 meses ya hemos alcanzado un acuerdo, pues, ¿qué será realizar ese proyecto? Si para ponernos de acuerdo necesitamos 4 meses, imagínense para desarrollar el proyecto materialmente. Bueno, en fin, parece ser que podemos tener ya soterramiento, o por lo menos se han desechado y se han eliminado todos los escollos que había en el camino. Y por otro lado también hablaremos de otro asunto que yo lo refería hace un par de días, me parece, que lo publicaba Diario de Almería. Almería es la segunda provincia de España que mayor incidencia tiene la ocupación ilegal de viviendas. Hoy ha estado, acabamos de verlo hace unos minutos, en la entrevista con Rafa López, Antonio Ruano, concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, que defendió a ultranza esto de la ocupación ilegal, diciendo que no era tal problema, que no era tal asunto, porque es que resulta que la ocupación ilegal era algo que era como un invento de la derecha y que favorecía a las empresas de seguridad o de la venta de alarmas. Hasta ese punto descendía. Bueno, pues tendremos oportunidad de volver a recordar algunas de las frases y algunos momentos álgidos de esa entrevista, del programa La Entrevista con Rafa López y Antonio Ruano, concejal del Grupo Socialista. Y saludamos ya a nuestros contertulios. Pablo Requena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, a tope con los debates estos del estado de la ciudad y con la... Pero si eso, ¿qué debate? Pues bueno, el debate, los discursicos que se suelta cada uno y tal y cual, ¿no? Pues a ver si tiene algo de debate, no me lo cuenta, porque yo lo único que he No, visto la verdad sido... es que da poco pie, el formato de ese, tal y como está organizado, da poco pie el debate, eso es cierto, porque cada uno suelta lo que quiere soltar y no hay apenas interlocución, ¿no? Pero bueno, oye, aún así, para los que estamos trabajando ahí en el ayuntamiento, pues te tienes que implicar, ¿no? Y, hombre, yo, por ejemplo, sí es verdad que he trabajado mucho con el discurso que ha sido de Ciudadanos, del grupo de Ciudadanos, y eso tiene un curro detrás, aunque no lo parezca, ¿eh? Yeah. Y bueno, y más cositas. Mañana, por ejemplo, está aquí Andrés Reche, que es el presidente de Ciudadanos de Andalucía. Y bueno, y mostraremos alguna sorpresilla a los almerienses. Y, ¿Sorpresa? Sí, hay alguna sorpresilla. Bueno, tampoco es nada del otro mundo, es simplemente que se va a mostrar la sede, que ya sabéis que Ciudadanos tuvo que cerrar la sede de Oliveros, pero seguimos vivos, aunque algunos no quieran enterrar, seguimos vivos y tenemos sede electoral en la Plaza Flores y mañana la enseñaremos a los medios que quieran acompañarnos. ¿Y la sorpresa? Y la sorpresa básicamente es que tenemos sede con la que yo está pensaba, cayendo. digo, a lo mejor es algún fichaje estrella. Con la que está cayendo no es poco. Fichajes estrella no los descartes, pero todavía es pronto. Bien, de acuerdo. Mari Carmen Mulero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Tú tienes alguna sorpresa o no? Pues no sé, cuando estoy escuchando a Pablo y de pronto digo, Miguel Cazorla. Pero pasa que no sé. Y bueno, pues me sorprende. Yo, me has quitado el titular porque estaba diciendo, no, que sabes que seguimos vivos. Iba yo a preguntarte, ¿pero seguís vivos? ¿Ciudadanos sigue vivo? Seguimos. Pero seguís siendo el partido bisagra. Le pesa a algunos, pero aquí seguimos. En fin. Bueno, pues vamos a ver qué sorpresa nos trae el acuerdo del soterramiento, que me hace ilusión que ya en Almería se avance algo. Y a ver quién se adjudica las propiedades y cuando empiezan a repartirse... ¿Y quién se hace cargo del parking? Sí, del parking, de lo otro, a ver cómo van las adjudicaciones. Sí, muy bien. Rafa Marto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, yo quería, ya que no lo habéis sacado, una felicitación a las mujeres revolucionarias, a las mujeres que son activas, que luchan, pues mi apoyo a ellas en un día como hoy. Y respecto al soterramiento que mencionaba, pues sí, muy bien, pero a mí lo que de momento sabemos me deja un poco frío, porque no sabemos nada. Ayer se nos informa que se ha llegado a un acuerdo. Aquí estaban con la uña y con los dientes todos lanzados en una carnicería.
y ahora nos dicen, hemos llegado a un acuerdo, va a ser estupendo y ya estamos de acuerdo. Y entonces uno lee, porque lo único que había era una nota de prensa y no te dicen nada más que hemos llegado a un acuerdo y vamos a hacer una reunión, pero va a ser para volver a nombrar los cargos que quedaron vacantes. Bien, ¿y cuál es el acuerdo? Bueno, hoy ha habido declaraciones de los políticos. ¿Y cuál es el acuerdo? Seguimos sin saber cuál es el acuerdo. Entonces, bueno, pues nos felicitamos, pero no sé de qué. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que ha sido la principal intervención en el desayuno coloquio organizado por La Voz de Almería en Sevilla. Y presten atención al comienzo, porque claro, cuando ve la pregunta, dice, vaya hombre, me ha tocado responder a esto. Vamos a ver ese momento. Que no vea, o sea, que no vea. Pero bueno, 4 meses que al final hay un acuerdo a 4 bandas en el que se van a tramitar cuanto antes la segunda fase de las obras de integración en la ciudad. Una buenísima noticia para Almería. En muchas ciudades hay una enorme brecha herida, cuando ha llegado el AVE, una cicatriz porque no se ha soterrado, porque no hubo acuerdo en su momento, y Almería sí lo ha conseguido. Que si lo ha conseguido, como tú decías, Rafa, bueno, vamos a ver si lo consigue o no lo consigue en tiempo y forma. Bueno, en tiempo no. No, en tiempo. Y en forma ya veremos. En tiempo, claro, si la clave, ¿que va a haber soterramiento? Se supone que sí, o se suponía que sí. De hecho, hay una entidad entre otras cosas, para ocuparse de eso, y hay un acuerdo de que el tren llegará soterrado hasta el puerto. En 2026. Bien, en 2026. Pero hasta ahí podemos leer. Hemos tenido una bronca por una cuestión como el parking, y dice, bueno, ya hemos llegado a un acuerdo. Insisto, 2 días después de conocerse que han llegado a un acuerdo, no sabemos cuál es el acuerdo. Bueno, y todavía no sabemos cuáles son los motivos. Pero lo que dice es que hemos llegado a un preacuerdo, que es lo que quería decir Juanma Moreno, pero a un acuerdo de acordar qué. Porque aún... Lo que estaba acordado. Claro. Lo que pasa es que se rompió por el asunto de que la Junta de Andalucía sale a decir, señores, voy a aportar el triple de lo que tenía acordado con ustedes, pero me quedo con la gestión o la titularidad del aparcamiento. Pues lo que te he dicho, que ahora tienen que adjudicarse eso, pero que como dice Rafa, que han tardado 4 meses para decir ya estamos llegando a un preacuerdo. Y como has dicho tú, ¿cuánto van a tardar ahora en adjudicar? Sí, sobre todo... Es que, a ver, si se reunieron y han llegado a un acuerdo. O sea, la nota de prensa de ayer es, hemos llegado a un acuerdo. Pero no nos dicen cuál ha sido ese acuerdo. Hoy han hablado desde el presidente de la Junta, el subdelegado del Gobierno, la alcaldesa, no sé si ha hablado alguien más, pero de momento seguimos sin saber en qué consiste el acuerdo. ¿Quién se queda con el parking? ¿Cómo se va a invertir ese triple de dinero que va a poner la Junta? ¿Quién va a gestionar el parking? ¿Quién va a ser el titular? Esas eran las claves, ya. Y de momento no lo sabemos. Ya, pero eso dificilillo está. Me aburre soberanamente el tema del soterramiento. Bueno, pero imagínate, Pablo, que para llegar a un acuerdo han saltado chispas con el tema del parking, que a mí me parece eso una rabieta de patio de colegio. Yo no sé el alcance que puede tener en interés el parking. Yo creo que la mejor propuesta era la que hacía aquí Paco Micián, que es muy malo, y piensa con mucha maldad. Si se muerde la lengua se envenena, Paco. Y dice, hombre, si el problema es el aparcamiento, ¿quién se lo queda y tal y no sé qué, no sé cuánto? Porque eso puede rentabilizar a alguien y puede beneficiar a alguien, y que a lo mejor el gobierno ya lo tiene previamente seleccionado. Apalabrado. Pues vamos a estropearle el negocio. Ponemos 3 aparcamientos rodeando ese gratuito y se acaba el negocio. Digo, sí, qué malo es. Bueno, en fin. Imaginaos si saltan chispas por esa tontería, que yo no sé qué alcance puede tener, a lo mejor estoy hablando banalmente sobre este asunto y luego resulta que tiene su intríngulis. ¿Qué puede pasar con la conectividad del tren con el puerto? Porque primero, no hay ninguna necesidad, no se sabe por qué, no se sabe si en superficie, bueno, sí se sabe que va a ser en superficie, porque no va a ser ni en trinchera ni soterrado. Bueno, soterrado descartémoslo porque estamos hablando ya de cosas inaccesibles. Va a cortar la Rambla, porque no puede deprimirse por debajo de la Rambla, donde está la fuente de los pueblos y el pitorro y todo eso. Un proyecto faraónico. No, que tiene que ir con un puente, tiene que ir con un
un viaducto. Sí, una lanzadera. Entonces tiene que pasar y corta la Rambla, por encima. Y tiene que llegar al puerto, y una vez que llega al puerto no se puede soterrar de nuevo otra vez. O sea, que no nos cuenten historias. Es un imposible. El tren conectado al puerto va a ser en superficie. Como A la vista. Como antiguamente, como siempre, de toda la vida. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se ha resuelto ese tema? ¿Alguien ha hablado del tema de la conexión ferroviaria con el puerto? ¿Y para qué y por qué? Bueno, yo antes que nada, lo de los 4 meses, que han tardado 4 meses, decía Juanma Moreno, 4 meses, llevamos más de 4 meses hablando de soterramiento y dando vueltas, un poquito más. Me ha sorprendido que se sorprenda Juanma Moreno en un foro donde tenía un rótulo, si no me equivoco, creo que ponía modelo Almería, que le pregunten por el soterramiento de el Almería. modelo Almería era el título del coloquio. No era inesperada del todo la pregunta, ¿no? Y luego, con respecto a la conexión con el puerto, es verdad que técnicamente, yo no soy arquitecto ni ingeniero ni nada, pero no hace falta, es verdad que hay unos niveles freáticos y hay unas dificultades muy complicadas de solventar. A ver, corregidme si me equivoco, creo que, excepto el de Almería, todos los puertos del corredor mediterráneo, de la vertiente mediterránea española, tienen conexión ferroviaria, creo. Entonces, ya no sé si aquí estamos hablando de, como lo tienen mis primos, mis vecinos, yo también lo quiero tener, o si realmente hay, porque insisto que lo desconozco, yo no sé si hay un estudio de viabilidad económica o de beneficio, a qué industrias puede beneficiar o tal. Digo... Sí sé, y termino, Rafa, sí sé que con las políticas estas verdes, que estamos, ya sabéis que a partir de 2035 ya no va a haber coches, no se van a vender coches de combustión y estas cosas, ya no sé yo si van por ahí los tiros, es decir, se quiere reducir la huella de carbono, se quieren transportes de emisiones cero de CO2, no sé si va por ahí. Ahora, que si hay una razón económica, Antonio, o empresarial, o potente, yo lo desconozco. Yo lo último que sé a ese respecto es que las minas de Alquife querían meter ahí otra vez de nuevo. Esto, por cierto, cada vez que lo escucha mi padre se le ponen los pelos de punta. Mi padre va a cumplir cerca de 80 años y se ha criado en Ciudad Jardín. Y sabe lo que es, lo que era el tren soltando el mineral con como estaba Ciudad Jardín, que estaba roja entera, ¿no? Más de uno sabemos lo que era el tren del mineral y la celulosa. Sí. Con viento de levante. Ya te digo, son muchas dudas, ciertamente hay muchas dudas y pocas respuestas, pero si no sabemos ni siquiera en qué consiste ese acuerdo a 3 bandas, ¿cómo vamos a saber el resto de cosas? Pero fíjate, es que yo le pregunté directamente a Jesús Caicedo, el anterior presidente del puerto. Que por cierto se ha hecho una gotica de agua. Sí, ayer estuve hablando con él. ¿Ah, sí? Ayer precisamente estuve hablando con él. Pues digo que le pregunté directamente, oye, ¿y hay algún informe, algún documento, algún estudio, algo que justifique la viabilidad económica de de traer el tren hasta el puerto? La respuesta fue que no, pero que era enormemente positivo. Pero puede ser enormemente positivo, pero tú dices, si existe viabilidad económica, yo creo que es mucho más fácil y más accesible la viabilidad económica que no la estructural. No. Porque, como dice Antonio, ¿cómo hacen eso? No, bueno, ¿qué tipo de obra? A ver, efectivamente son 2 cosas. Una, la parte económica. ¿Cuánto cuesta y en cuánto va a revertir ese dinero en la ciudad? Hombre, que yo pienso que incluso llegando el tren hasta el puerto, no creo que Almería llegara a ponerse como, yo no lo viví, como estáis comentando. Creo que tienen que existir desde luego suficientes medios para evitar esas situaciones y en todo caso, si es soterrado, pues todavía más. Lo que ocurre es que, claro, cuando tú te metes en un proyecto tan grande, que esto se haga, porque yo creo que económicamente lo necesita el puerto, hombre, pues igual no es la respuesta más adecuada. Es que yo pregunto a vosotros, pero es que realmente en ese acuerdo viene ya convencido de que la vía llega hasta el puerto o llega hasta la estación. Dicen que es condición. Una condición sine qua non.
¿Ah, sí? indispensable que llegue al puerto. O sea, no se puede hacer el soterramiento ni conectar, que llegue aquí el AVE y tal, y no sé qué, si no tiene una conexión Además, ferroviaria. es una de las pocas cuestiones aquí en Almería que pone de acuerdo a todos los partidos políticos. Sí, no sí, hay ni un partido político curiosamente. que diga yo estoy en contra de la conexión. Y le pregunta a todos y les dice, oye, ¿y para qué? Y a mí me resulta encantador y muy cándida esa respuesta de Jesús Caicedo. Mira, no tenemos ningún informe, no sabemos por qué, pero puede ser muy importante para Almería, muy Y ojo, interesante. Dado que es que nuestro puerto no es industrial. Yo creo que puede ser importante. Claro. Creo que sí. O sea, Claro. yo creo que conectar el puerto con la red ferroviaria, pues muchos puertos lo tienen, y sobre todo los puertos que industrialmente tienen perspectiva. Claro. Este no tiene tantas perspectivas industriales. Sí, tiene el mineral. Pero no es como otros puertos. Pero oye, por eso mismo digo, aquí lo que falta es la parte, ese informe. Pero digo yo, si yo lo he preguntado muchas veces, vamos a ver, ¿tenemos algún informe de demanda por parte de los actores industriales, comerciales, etcétera? Es decir, ¿tenemos alguna demanda del sector agrícola? Que diga, hay que ver que no tenemos, cuando llorábamos todos con la autovía, hay que ver que no viene la autovía y tienen que pasar los camiones por el puente de Rioja y tal. Bueno, pues eso era una demanda diaria. Pero tenemos alguna demanda de los agricultores que digan lo que podríamos estar ganando y lo que estamos perdiendo por no tener la conexión con el puerto. De todas formas, El mármol, por ejemplo. De todas formas, es que lo que apunta Pablo es muy importante. Es decir, el tema del CO2 y de la huella de carbono y todo esto, que en Europa se lo tienen tomado muy, muy en serio, y me parece bien. Estoy convencido de que la única manera de contar probablemente con ciertos fondos europeos es precisamente hacer este tipo de conexiones para que en el futuro las mercancías que habitualmente van por carretera vayan en tren, y que cuando se hagan y que, digamos, el transporte por carretera sea más localizado, es decir, sea cuando llega, no sacar un camión desde El Ejido a Perpiñán, sino que en Perpiñán llegue y sean camiones los que distribuyan por allí, pero que de aquí a allí vaya en tren. Pero ¿para qué papel juega ahí el puerto? Pues lo mismo, porque también tendrán que llegar cosas, no sé. Es que no lo sabes. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Es que luego puedes decir, no, es que esto viene muy bien para el transporte marítimo. Transporte marítimo. Has dicho transporte marítimo y has dicho huella de carbono, ¿no? Las dos cosas. Transporte marítimo es el más rentable. El más rentable porque puedes embarcar una gran cantidad de toneladas, y el precio o la relación toneladas con el coste de transporte es el mínimo que hay en cualquier modelo de transporte. El más barato que existe ahora mismo es el barco. Pero no olvidemos que los barcos, toda la flota mundial, supone más del 60% de contaminación por CO2 en el planeta. O sea, que no nos engañen. Estos cuentos... Bueno, pero vamos a volver a los veleros y a las fragatas. Claro, sí. Con las velas y... Exactamente. Bueno, si es que no nos engañen, porque es que luego dicen, no, es que la huella de carbono y tal, no sé qué, para los productos hortofrutícolas, que por carretera o por tren. Es cierto que está mucho Vamos a más ver, que avanzada la un tecnología, tren Antonio. eléctrico consume energía eléctrica, pero esa energía eléctrica tiene que venir de algún sitio, desde ¿no? luego. Y alguien habrá echado humo por una chimenea para Incluso los producir esa coches energía. eléctricos que se recargan Vamos también. a ver, ¿no? es que estamos permanentemente, como cuando hablamos del cambio climático, y estableciendo dos paradigmas distintos. Vamos a ver. Claro que ahora mismo, por ejemplo, no hay energía eléctrica suficiente para cambiar de un día a otro toda la flota de vehículos, pero ya se llegará. Como en su momento, seguro que no había combustible suficiente, o se pensaba que no habría nunca combustible suficiente como para que todo el mundo tuviera uno o dos coches. Y al final hay, ¿no? Pues esto es lo mismo. De todas formas, ese ultimátum es demasiado radical. Tanto Italia, ya sabéis que lo han dicho, que Italia y Alemania no están para nada de acuerdo, porque es inviable ese parque tan extenso que hay de automoción para el año 2035 que esté resuelto. Pero es inviable. Pero es imposible. Europa, eso le irán luego dando prórrogas. Y luego es como darle un ultimátum de vida a las petroleras. No, porque a las petroleras ¿cómo no. van pero cuando no haya combustible,
Esas Pero petroleras tan pero si grandes es que son están las suministrando mismas. combustible, Pero ¿por qué? gas, diésel, gasolina. Claro, esas mismas Eso, empresas son las que están ahora mismo metidas en el negocio de las renovables. No. O sea, ¿por qué te crees que se ha hecho lo de que el gas sea el más rentable? Cuando se hace el mix energético, lo más rentable resulta eso, ¿cómo le llamaban? Los beneficios caídos del cielo. Decíamos, bueno, pero si lo más barato es la energía eólica, solar. ¿por qué, aunque haya mucha energía eólica, se paga el precio del más alto, del que vale más caro? Bueno, pues eso tenía su sentido. Eso tenía su sentido porque era la manera de obligar a las empresas energéticas, las productoras de energía, de que se pasaran a producir energía alternativa, energías verdes. ¿Por qué? Porque eran las que le iban a resultar más rentables. Es decir, Según la Unión Europea, energías verdes son Ya, el sí, carbón ya- y la atómica. sí, ya. Todo lo que no emite CO2. Bueno. En fin. Bueno, tenemos más opiniones sobre el soterramiento. Ya hemos discutido sobre ese asunto de por qué al puerto, pero es inexcusable, es condición sine qua non que llegue el tren al puerto. No se sabe para qué, pero puede ser muy importante. Bueno, bien. Ahora vamos a escuchar lo que decía la alcaldesa de Almería, Mar Vázquez, sobre este acuerdo que parece ser se ha llegado por las tres partes para alcanzar el futuro soterramiento del tren a Almería. Lo que demandaba el Ayuntamiento desde el principio, ¿no? Que hubiese un acuerdo entre las tres partes, porque financiación había una pequeña discrepancia en el cómo utilizar esos fondos y por fin ya, gracias a la voluntad de todas las partes, se ha hecho un borrador en el cual estamos de acuerdo en todos los epígrafes y tenemos que emplazarnos ya a firmarlo, y esto es una buena noticia para Almería porque hay que ser siempre optimistas. Siempre hemos mantenido la idea de que ese soterramiento va a llegar, esperemos que más pronto que tarde, y el Ayuntamiento pondrá todo lo que está en su mano para que eso sea posible. Y también ofrece su opinión, y vamos rápidamente con ella, con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. Pues queremos felicitarles desde la Junta de Andalucía por la excelente noticia del acuerdo alcanzado por fin entre las tres administraciones, entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, junto a Adif, para que por fin las obras de soterramiento de las vías del AVE a su paso por la capital puedan comenzar. Lo que desde la Junta demandamos es que estas obras se liciten ya, porque comenzar la obra significa garantizar la ejecución de los fondos europeos, pero lo que es más importante significa la llegada por fin del AVE a la capital. Y por último vamos a escuchar al que puso el grito en el cielo cuando surgió la controversia de quién se queda con el parking, con el aparcamiento resultante de las obras del soterramiento, que es el Gobierno de España. Vamos a escuchar al subdelegado del Gobierno en Almería. La verdad es que la satisfacción es grande por parte del Gobierno de España, puesto que el texto consensuado del Ministerio con el resto de instituciones que conforman la Sociedad de Integración Almería Alta Velocidad, pues bueno, pues se ha llegado a esa ratificación que tendremos que seguir dando pasos, pero bueno, el compromiso de las administraciones es que este texto que se ha consensuado, insisto, sea el que finalmente se suscriba y bueno, y vamos a seguir trabajando para hacer lo que ya hemos dicho muchísimas veces y que ha sido siempre el compromiso del Gobierno de España, que es que la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería sea una realidad cuanto antes. Así lo hemos dicho, así lo hemos manifestado, hemos mantenido siempre una posición que entendemos que es la mejor para que se resolviera cuanto antes esta situación y se pudiera licitar la obra, y esperamos que en las próximas semanas pueda ser una realidad porque estamos trabajando en ello. O sea que todavía no es una realidad. Yo, como dirían los británicos, voy a manifestar una unpopular opinion. Sí. Es que ya es la segunda vez que se lo escucho. Antes fue a Ana Arabella y ahora es a la delegada de la Junta. Esto de vamos a ir licitando y luego ya veremos. Yo es que eso no lo veo, de verdad. O sea, si no tenemos claro quién va a pagar qué, que vamos a licitar. Con las experiencias que tenemos en esta provincia, madre mía de mi alma. O sea, aquí hemos visto empresas salir corriendo de grandes obras, de la prolongación del paseo marítimo, del soterramiento en el Puche, a los 2 meses de empezar la obra. Y estaba todo clarísimamente cuantificado, quién paga, el ministerio, Adif, la empresa, y salir corriendo. ¿Os imagináis una obra de 250 más o menos millones de euros? Licita,
pero esto lo pagas tú, lo pago y tú licitas, y luego ya veremos. Sí, así ha pasado con la red de la Almanzora. Yo me echo a temblar, yo de verdad, yo hasta que no esté clarito, ya que llevamos 30, 40 años esperando esto... Pero es que además, dale la vuelta. Habrá muchas empresas interesadas en presentarse a construir una obra de esas dimensiones y con esos costes. Ferrovial, estaba pensando en ello. Y que el tema de la financiación esté un poco inalvis. Tú imagínate que eres el de Ferrovial o el de la empresa y dices, hombre, esta obra a mí me interesa. ¿Quién paga esto? No se sabe. Coño, ¿cómo te vas a meter? sí, pero primero licitamos y después ya veremos. No sé, yo no lo veo. No, sí. Ese es el motivo de que muchas empresas estén con las orejas de punta y que diga a ver quién se mete en el fregado este. Porque, como dice Pablo, que ahí estamos hablando de muchos millones de euros. Y las empresas no se meten porque luego les cuesta salir corriendo y con los impagados. Porque muchos salen sin cobrar. Bueno, ya tenemos varias experiencias. Pablo avanzaba ya algunas de la prolongación del paseo marítimo. ¿Cuál era la otra? El Puche. El soterramiento del Puche, efectivamente. Que todo el soterramiento que hemos visto en Almería. Eso tuvo un sobrecoste precisamente porque se retiró una máquina. Más de 2 años parada la obra. Claro, se fue una máquina que era importantísima, que era un taladro vertical y tal. Y bueno, tuvieron que volver a traerlo con el coste adicional. Se llevaron las máquinas del paseo marítimo. Se llevaron las máquinas, claro, y 3 veces ha ocurrido ya en la red de la Almanzora. Porque claro, es la costumbre que tienen las empresas. Y el hospital materno infantil se ganó. Pero aquello fue por una torreta, eso no. Sí. Primero nos decían que era una torreta de alta tensión, luego que no habían hecho el agujero para que entrara ahí en los camiones con el acopio. En la Plaza Vieja pasó algo parecido también. Bueno, todo, hombre, tropezaron allí que con tenemos las centralitas. Experiencia de sobra aquí, Antonio, como la para centralita no telefónica, claro. separan la obra en la Plaza Vieja porque había una centralita telefónica y una caja de caudales. Y dicen, bueno, pues ya está, obra parada, venga. De la prehistoria, claro, la centralita telefónica telefónica que era no era romano, de la época andaluzí. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado también con el materno infantil que mencionaba Rafa Martos? Pues muy sencillo. Paran la obra y se creen que bueno que la empresa se va a comer los problemas que subsiguieron. No, la empresa, la UTE, la Unión Temporal de Empresas, se fue a los juzgados. Y como la Junta de Andalucía veía que iba a perder el trance, pues dice, pues bueno, pues habrá que reactualizar esto, pero nos engañaron durante ¿cuántos años estuvo aquello parado hasta la reanudación? Pero por lo menos fueron 5 o 6 años, ¿no? O quizá más, yo te iba a decir más, si es que pierdo ya la perspectiva de la... No, 10 años, no, fueron 5 años. Pero en fin, tantas y tantas cosas. Bueno, vamos ahora a escuchar... bueno, ya está, ya hemos escuchado al subdelegado del gobierno, que fue precisamente la parte que gritaba a bríos porque el asunto del aparcamiento, pero en fin, que a esto le queda mucho, ¿eh? Le queda mucho. Y luego ya no quiero ni entrar en el proyecto Puerto Ciudad, que esa es otra. Que digo yo que tendrá que ver algo, porque hay conexiones, hay intereses cruzados ahí, urbanísticamente hablando. Porque si el tren tiene que llegar hasta el puerto, ¿cómo haces el proyecto Puerto Ciudad? Yo muchas veces lo he dicho. Yo en Málaga no he visto nunca que el tren atraviese el puerto Ciudad de Málaga, ¿no? En Barcelona, en Alicante, no existe eso. Hay puertos industriales. Yo siempre lo he dicho, aquí tenemos un puerto industrial magnífico que está experimentado ya para ese uso, que es el puerto de Carboneras. Pero aquí lo que pretenden es hacer un puerto que contenga los containers, que contenga también el granel a la intemperie, que es una cordillera de mineral, no es una montaña, es una cordillera. Bueno, los cruceros. Tienes los cruceros, tienes... los ferries con el norte de África, que es zona no Schengen, por lo tanto tiene que tener una aduana y debe estar protegido y aislado. Tienes a la Guardia Civil, tienes a aduanas, tienes a salvamento marítimo, un batiburrillo. Sí. Entonces, si tú lo que tienes que hacer es, lo primero, lo industrial, llevártelo al puerto industrial de la provincia de Almería, Carboneras. Enlace ferroviario muy fácil, porque lo va a tener... Prácticamente la línea de alta velocidad pasa por allí, por el término municipal de Carboneras. Bien, te lleva los ferries al puerto de Pechina, que es donde está la zona del granel a la intemperie. Y ahí haces una terminal marítima. Por lo tanto, puedes liberar ya toda la valla del parque de Nicolás Salmerón. Ya todo el parque de Nicolás Salmerón con el puerto se queda totalmente liberado. Y posteriormente, pues le das mejor dotación a la Guardia Civil,
Le das mejor dotación a aduanas, le das mejor dotación al salvamento marítimo. Son cosas que son necesarias y que no son nocivas e insalubres, ¿eh? Y por supuesto hace una buena terminal para cruceros, para fomentar el turismo en Almería y no ese batiburrillo que tenemos ahí. En fin, pero bueno, el puerto esto ciudad y el es soterramiento, causa perdida. Lo peor es que nos vamos a hinchar de hablar de esto en los próximos meses con el tema de las elecciones, ¿no? Y el puerto ciudad, que lo tenga claro todo el mundo. ¿Y el Peris San Cristóbal cómo va? Sí. Ah, bueno, sí, el de la chanca y el de... Sí. Pero que iba a decir yo que lo del puerto de ciudad, que básicamente se pretenden muchas cosas, pero básicamente es integrar el puerto en la ciudad de Almería, ¿no? Ese mantra que se nos vende. Ciertamente, mientras esté la valla separando, la valla que tiene que estar, porque efectivamente, como dice Antonio, ahí hay un espacio Schengen. Si no se traslada la aduana hacia Poniente, que es lo lógico, no se puede quitar esa valla. Si no se quita la valla, que no nos vendan milongas, porque no va a haber integración del puerto con la ciudad. En la vida siempre va a haber una valla ahí, siempre va a haber una zona acotada, porque tiene que ser así, por ley. Entonces, bueno, pues yo no sé, mira, me pasa un poco también como con el tema del soterramiento, desconozco porque fíjate que se han dado ruedas de prensa, se han hecho fotos, el estudio informativo del Puerto Ciudad, sigo sin saber qué se quiere hacer con el Puerto Ciudad. No sé si vosotros lo sabéis. Pues hace falta que la Cámara de Comercio fomente otro encuentro lúdico festivo. Yo estuve en una reunión en la que se nos expuso allí un master plan. El master plan famoso. Y preguntaba y... No, pues esto podría hacerse así, podría hacerse... No, vamos a ver, si es que él podría... Si con dinero se puede hacer prácticamente todo, Yo Rafa, quiero ¿no? saber cuál es la propuesta. O sea, es decir, ¿y esto se quita todo esto de aquí? Sí, ¿y dónde se lleva? Bueno, esto se quita de aquí. Vale, bien. O sea, aquello era tan abierto, tan todo es posible... Todo era ambiguo. Sin certeza ninguna, y sin seguridad y sin realidad. Todo es posible. En fin, bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y volvemos enseguida con otros asuntos porque a esto todavía le queda que comentar y que escuchar más reuniones, etcétera, etcétera. Hasta ahora.